Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Nos encontramos viendo el tema de las funciones y en el vídeo anterior pues os puse en la descripción del vídeo una serie de links, de enlaces para que os pudierais descargar una serie de prácticas, de ejercicios sencillos para aplicar pues todo lo que habíamos visto hasta el momento. Y también comenté en el vídeo anterior que en este vídeo en el que estamos ahora mismo pues me ocuparía de corregir esos ejercicios, así que es lo que voy a hacer en este vídeo. Así de paso, bueno, pues vemos cómo aplicar un poquito todo lo aprendido hasta ahora. Luego entonces voy a cerrar nuestra presentación en PowerPoint y me voy a ir a la carpeta donde están los 4 archivos que os podéis descargar del vídeo anterior. Me imagino que algunos de vosotros los habréis hecho, la mayoría no, esto es lo que me dice la experiencia, no pasa nada. Simplemente es para el que quiera practicar, pues que lo haga, ¿no? Entonces, ¿por cuál empezar? Tenemos uno que se llama Albarán, función sí, funciones y trienio. Bueno, pues voy a empezar con el de trienio porque en este ejercicio podemos aplicar el tema de las fórmulas, referencias relativas, referencias mixtas, absolutas. Los ejercicios que yo mando habitualmente tienen 2 hojas, una en la que está el ejercicio, otra en la que está la solución. Si pulsáis en la hoja solución, bueno, pues veis lo que se supone os tiene que salir en la hoja de ejercicio. Es decir, ejercicios para que lo hagas tú, soluciones para ver la solución y ver si lo estás haciendo bien o no. Evidentemente, en esta hoja de solución, pues las celdas están protegidas para que no se pueda ver la fórmula ni se pueda eliminar ninguna celda ni manipular, porque si no, menuda gracia, ¿no? Bueno, pues me voy a ir a ejercicio y bueno, pues voy a empezar quizás por averiguar la fila del total ingresos. Entonces, sin ser demasiado inteligente, ¿qué tendrá que aparecer en la fila de total ingresos? Bueno, pues los ingresos de enero, de febrero, de marzo, etcétera, etcétera. Y deberías de llegar a la conclusión de que, por ejemplo, la celda C8 no es ni más ni menos que la suma del rango que tenemos en la parte superior. Y esto, ya que hemos visto el tema de las funciones, lo podemos hacer con funciones y también lo podemos hacer con fórmulas, ¿no? Yo lo voy a hacer con fórmulas, que quizás es un poco más largo de hacer, pero como este ejercicio se supone que era para practicar con fórmulas, pues vamos a ello. Entonces esto sería igual a la celda de las ventas de enero más los servicios más otros, ¿no? Aquí pues pulsamos en el Enter y por supuesto que a nadie se le ocurra hacer de uno en uno todos los casos, para febrero, para marzo, abril, etcétera, porque la verdadera utilidad de Excel está en arrastrar hacia la derecha y que te averigüe los demás. Es decir, si alguien lo está haciendo a mano, mal asunto. Si nos vamos a ver la solución, bueno, pues vemos que la solución efectivamente coincide con lo que nosotros hemos hecho de momento, ¿no? Seguimos con el IVA ingresos. El IVA ingresos, bueno, está un poco desactualizado porque el IVA ya no es un 16% y este ya lo actualicé en su día. El IVA, ahora mismo lo tenemos aquí. El IVA es un impuesto, para aquellos que nos escuchen desde fuera de España, es un impuesto que hay que pagar en todos los artículos que compras. El IVA, pues ahora mismo está en el 21% y ya veremos a ver si no sube más. Luego entonces, para calcular el IVA de los ingresos de enero, pues es igual a la celda de enero por la celda del IVA. Pero aquí viene una cosa importante y es que deberías de caer en la cuenta de que tú ahora vas a arrastrar este resultado hacia la derecha y al contrario de lo que ocurrió en la fila anterior, en esta ocasión, si nosotros lo dejamos así y arrastramos hacia la derecha, el resultado obtenido no va a ser el adecuado porque nos va a mover las referencias de las 2 celdas cuando arrastremos hacia la derecha. Y hay una de las 2 que no quiero que mueva. Concretamente la celda B9 yo no quiero que la mueva. Con lo cual la celda B9 la deberíamos de fijar. Y aquí te tienes que plantear también si queremos fijar columna o queremos fijar fila. Al arrastrar hacia la derecha, ¿qué movemos? Pues al arrastrar hacia la derecha lo que movemos son las columnas. Luego entonces deberíamos de fijar solamente las columnas. Si alguien está escuchando este vídeo sin haber visto previamente los anteriores, pues esto a lo mejor le suena chino. Entonces, antes de hacer esta práctica tendríamos que ver el vídeo que habla sobre las referencias mixtas, ¿no? Bueno, pues bloqueamos con la tecla F4 la columna para que nos ponga $B9. Ahora le damos al Enter. Hecho esto, pues arrastramos hacia la derecha y el resultado sí que debería de ser correcto. Si nos vamos a la hoja de la solución, pues vemos que coincide con el resultado obtenido. Lo único que hay que hacer es colocar esto en formato moneda, ¿no? Bien. Seguimos con el total gastos. El total gastos, pues creo que estaremos de acuerdo todos en que corresponde a los gastos de enero, de febrero, de marzo, etcétera. Luego entonces esto va a ser igual a esta celda más esta, más esta, más esta, más esta. Repito que es mucho más fácil y sencillo hacerlo con una función, que seguramente alguno de vosotros lo estéis pensando. Pero como tenemos 3 ejercicios más para utilizar funciones, pues este lo voy a hacer con fórmulas. Bueno, pues aquí pulsamos el Enter y arrastramos hacia la derecha. En este caso sí que quiero que mueva todas las celdas de referencia, luego entonces no coloco dólar ninguno, no fijo ninguna celda
y debería de haber salido bien. Si me fijo en la solución, pues vemos que la solución coincide con el resultado que hemos obtenido nosotros. En cuanto al IVA gastos, pues es exactamente igual que hemos hecho con el IVA ingresos, es decir, sería igual a los gastos de enero por la celda del IVA, que en este caso es B19, y como esto vamos a arrastrarlo hacia la derecha, pues nos va a mover nuevamente las dos celdas. C18 si quiero que la mueva, porque quiero que me vaya a C19, C20, C21, pero B19 no. B19 debería de permanecer fija en todos los casos. Y como cuando arrastremos hacia la derecha lo que vamos a hacer es mover columnas, pues tendremos que fijar en la celda B19 la columna, y eso se hace nuevamente con F4. Vas pulsando F4 tantas veces como sea necesario hasta que aparezca un dólar delante de la columna, y ahora ya sí puedes darle al Enter y arrastrar hacia la derecha. Perfecto. Bueno, total IVA. Bien, pues aquí yo no sé si esto tiene mucho sentido contable o no tiene mucho sentido contable. Aquellos que a lo mejor estáis estudiando contabilidad me podáis decir algo, le podáis poner algún pero a esto que voy a comentar ahora. Pero fijándoos en la solución, veis que el total IVA es negativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es negativo? Porque se supone, y ya digo que aquí alguno de los que estudiáis contabilidad me podéis decir algo, el IVA va a ser igual a el IVA de los gastos, que es un IVA que a mí me devuelve, en este caso Hacienda, menos el IVA de mis ingresos, que es un IVA que yo proporciono, que yo doy, ¿no? Luego, entonces, en este caso sería igual al IVA de los gastos menos el IVA de los ingresos, es decir, C19 menos C9. Aquí pulsamos el Enter y efectivamente pues nos sale un IVA negativo. Un IVA que tú tienes que dar, por eso es negativo. El IVA normalmente, pues los que seáis autónomos pues lo sabréis, pues a la hora de hacer la declaración del IVA pues casi siempre tienes que dar tú, ¿no? Bueno, pues arrastramos hacia la derecha y debería de salir el IVA de todos los casos. ¿Sale bien? No. ¿Por qué no sale bien? Bueno, no es que no salga bien, es que no se ve exactamente el valor obtenido en el resto de las celdas, pero esto no es ni más ni menos que por el ancho de la celda, es decir, no cabe el valor numérico porque la columna es demasiado estrecha. Bueno, pues las vas ensanchando. ¿Cómo las ensanchamos? Pues haciendo doble clic con el botón izquierdo entre las columnas de turno, ¿no? Es decir, te sitúas en la parte superior, doble clic, y al hacer doble clic, bueno, pues la columna adquiere el tamaño automático y ya pues todo cabe perfecto. Si nos fijamos en la solución, vemos que coincide la solución con lo que hemos obtenido nosotros. Lo único que ocurre es que fijaos que a mí me han salido aquí pues los valores con decimales y en la solución pues los valores están sin decimales. Luego entonces tendríamos que quitarle los decimales. Eso se puede hacer fácilmente desde los botones que tenemos en la ficha de inicio para aumentar y quitar decimales. También lo podríamos hacer entrando en la ventana de fuente, ¿no? Yéndonos a número y quitándole decimales. Es más fácil quizás hacerlo desde los botones directamente. Bueno, pues le damos para quitar decimales y ya está. Beneficio antes de impuestos. Bueno, pues esto será igual a tu beneficio, ¿no? Sin aplicar impuestos. Y el impuesto de momento es el IVA, ¿no? Luego entonces será igual a los ingresos menos los gastos. Ese va a ser mi beneficio, es decir, lo que tú ingresas menos lo que gastas. Sin impuestos. Luego entonces esto será igual, si no estoy equivocado, a lo que he ingresado, total ingresos, que lo tengo en C8, menos lo que he gastado, que lo tengo en C18. Le damos a aceptar y arrastramos hacia la derecha, no fijamos nada porque sí quiero que mueva las celdas correspondientes. Nos fijamos en la solución y nos coincide plenamente. Pues hasta aquí vamos bien. Previsión de impuestos, y vemos que tenemos aquí una celda con un 35%. ¿Qué será esto? Bueno, pues esto es una previsión que se hace a los impuestos que tengas que pagar en un futuro. Luego entonces esto va a ser igual a los ingresos por la celda del porcentaje, por el 35%. Y aquí ocurre lo mismo que con los IVAs. Vamos a arrastrar esta fórmula a la derecha. De estas dos celdas hay una que no quiero que mueva, es la celda B23. Y concretamente no quiero que mueva las columnas. Pues le damos F4 tantas veces como sea necesario para que aparezca el dólar delante de la B. Le damos al Enter y arrastramos hacia la derecha. Vamos a fijarnos en la solución, coincide plenamente. Y luego beneficios después de impuestos, pues son los beneficios que he obtenido antes de aplicar impuesto ninguno, menos todos los impuestos que he tenido que ir pagando, que son la previsión y el IVA. El IVA pues es un impuesto. Luego entonces esto sería igual a el beneficio menos la previsión menos el total IVA. Aceptamos o le damos al Enter, arrastramos hacia la derecha y miramos a ver si coincide con lo que nos ofrece la solución y así es, ¿no?
¿Qué nos queda? Pues nos queda la columna del total, que es enormemente sencilla porque esta columna del total no hace ni más ni menos que sumar todo lo que tenemos en las filas de la izquierda, ¿no? Con lo cual, averiguamos la primera, arrastramos hacia abajo y todo saldrá perfecto. Bueno, pues esto va a ser igual. Aquí sería muy fácil hacerlo con la función suma, pero lo voy a hacer utilizando fórmulas, ¿no? Bueno, pues una celda más otra más otra. Cuando termines le das al Enter, arrastras hacia abajo y por último eliminas las celdas que están vacías, que tienen pues los correspondientes ceros. Nos fijamos a ver si coincide con la solución y efectivamente pues coincide plenamente. Con lo cual este ejercicio ya estaría hecho para practicar con el tema de fórmulas, referencias relativas, mixtas, etc. Bien, se supone que guardaríamos cambios y pues ya tenemos este ejercicio hecho. Bueno, pues trienio ya está. Vamos a ver cuál es el siguiente que podemos hacer. El siguiente que podemos hacer quizás sea este de funciones, que puede que resulte un poco más complicado de interpretar, aunque luego él es muy sencillo. Es para practicar con el tema de las funciones. Bueno, pues lo abrimos. Bueno, pues se llama juego de funciones y como siempre, fijaos que tenemos una hoja para hacer el ejercicio y otra con la solución, con lo cual, si te vas a fijar la hoja de la solución, pues verás las celdas que faltan y qué tienes que hacer en cada una de ellas. Bueno, vamos a ver. Se supone no. Las celdas sombreadas en gris contiene el nombre de la función a utilizar. Es decir, en Excel hay una función que se llama concatenar, hay otra que se llama espacios, hay otra función que se llama días 360, hay otra que se llama contar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se trata de que utilizando estas funciones obtengas los resultados que ves en las celdas que te faltan en el ejercicio. Es decir, en el ejercicio faltan las celdas que están debajo de concatenar, las que están debajo de espacios, días 360, contar, contar blanco, etc. Entonces, se supone que este ejercicio habría que hacer lo siguiente. Vamos a ver, utilizando la función concatenar, ¿cómo puedo yo obtener este resultado y los que aparecen debajo? Yo creo que es fácil interpretar que participan en esa función las celdas que tenemos a la izquierda. Entonces, este ejercicio trataría de lo siguiente. Tú te sitúas en la primera celda, tú ya sabes que tienes que utilizar la función concatenar, una función que no he mencionado yo para nada en los vídeos del curso, pero tú llamas al asistente, que esto sí que he enseñado a hacerlo, y aquí buscas la función concatenar. Luego entonces te vas a todas, esto también he enseñado a hacerlo, la buscas. Y una vez que la encuentras, se supone que tienes que leer la descripción para averiguar, tú, que es la primera vez que te enfrentas a esta función, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, fíjate que cuando leemos la descripción dice que une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, yo creo que esta descripción es sencillísima. Aún así, si no lo tuvieras claro, pulsa, que esto también lo mencionamos en su día, en este link que dice ayuda sobre esta función, para que ya se nos abra la ayuda de Excel e incluso si te tomas la molestia de leerlo, cuando termine de descargar, bueno, pues vendrá incluso un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, bueno, pues mirando bien la ayuda, pues yo creo que tarde o temprano llegarás a saber cómo utilizar, aquí viene muy clarito, cómo utilizar esta función, viene incluso con un ejemplo, ¿no? Bueno, pues llamamos a la función concatenar, pulsamos en aceptar y le decimos, mira, me tienes que unir este texto y este otro. Pero ojo que esto tenía una pequeña trampa, ¿no? Porque si pulsamos en aceptar vemos que efectivamente lo ha unido, veis que une lo que aparecen en ambas celdas, ¿no? En A6 y en B6. Pero si te fijas en la solución, aparece una barra. Una barrita, ¿no? Es decir, texto de la primera celda, una barra y texto de la segunda. ¿Cómo hacemos con la función concatenar que aparezca esa barra? Vuelvo a llamar a la función. Bueno, pues esto habría que hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Tú le dirías, primer texto, la celda A6. Segundo texto, una barra y la pones tú a mano. Y el tercer texto, pues la celda B6. Esto lo aceptas y ya tenemos el resultado. Arrastramos hacia abajo y tengo todas. Espacios, bueno, pues lo mismo. Llamas al asistente, buscas la función espacios, que por ahí andará, lees la descripción, vemos que nos dice quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras, ¿no? Voy a cancelar un segundito. Echando un vistazo a la solución, fíjate que tenemos aquí una celda que tiene un montón de espacios delante del 12, tiene también varios entre el 12 y champú, y luego pues vemos que aquí aparece bien escrito, 12 espacio champú, lo mismo con el lápiz, lo con el arroz y con el gel. Es decir, lo que hace esta función es quitar los espacios que sobran. Sabiendo esto, deberías de haber llegado a la conclusión leyendo la descripción, bueno, pues vamos a utilizarla. Espacios. El texto es este. Se acepta y ya está. Más sencillo no puede ser. Arrastras hacia abajo y ya te da todos. Días 360. Si te fijas en la solución, bueno, pues vemos que nos da como resultado un 10, otro 10 y un 29.
¿Este 10 a qué corresponderá? Bueno, pues deberías de llegar a la conclusión de que son los días que hay entre una fecha y otra. Para eso, pues tienes que leer las fechas, ¿no? Entre el 14 del 3 y el 24 del 3 hay 10 días, igual que las siguientes, 29 hay entre esta fecha y esta otra. Luego, entonces, incluso sin acudir al asistente, ya llegarás a la conclusión de que esta función días 360 lo que hace es devolverte los días que hay entre dos fechas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a la celda correspondiente, asistente de funciones, buscamos la función días 360, lees la descripción que dice calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días, 12 meses de 30 días. En contabilidad, muchas veces para ver la diferencia entre dos fechas, bueno, pues se aplican los años de 360 días, ¿no? Si utilizas esta función y aceptas, es tan sencillo como decirle fecha inicial, esta, fecha final, esta otra. Y vemos que hay un tercer argumento que es método. Vimos en el vídeo correspondiente que cuando tú pinchas en un argumento, te lanza el asistente una descripción que te dice para qué sirve ese argumento. Y nos está diciendo en este caso que es un valor lógico que especifica el método para el cálculo. Para usar en Estados Unidos, igual a falso omitido. Para usar europeo, verdadero. Bueno, pues como estamos en Europa, quizás habría que poner aquí verdadero. Hecho esto, le damos a aceptar, arrastramos hacia abajo y ya nos equivocamos. Vamos a ver dónde me he equivocado. Llamo al asistente de funciones, fecha inicial A21, A21 no, A20. El error está en que he cogido esta celda de aquí. Tenía que haber cogido la primera. Bueno, pues me perdonáis. Borramos esa celda. La celda a coger es A20. Ahora sí, aceptamos. Volvemos a arrastrar hacia abajo y ya nos da los días de diferencia entre todas. Ahora sí, 10, 10 y 29. Correcto. Bueno, pues ya nos quedan solamente tres, contar blanco y contar sí, ¿no? Que estas se utilizan bastante en Excel. Bueno, pues fíjate que nos dice celdas con números, celdas vacías y celdas mayores que 150.000. Si nos fijamos en la solución, vemos que nos tiene que devolver 4 celdas con números, ese contar blanco que cuenta celdas vacías 2 y celdas mayores que 150.000 2. Bueno, esto no es tan sencillo, quizás un poco enrevesado, ¿no? Pero mirando un poco los resultados, deberías de llegar a la conclusión de que el rango que estamos utilizando todo el rato es este de aquí. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque me dice celdas con números, 4. Pues sí, 1, 2, 3 y 4 celdas hay con valores numéricos. Celdas vacías, 2. Sí, mira, 1 y 2. Y celdas mayores que 150.000, pues mira, esta de aquí y esta de aquí, 2. Entonces, bueno, es una conclusión a la que tienes que llegar tú fijándote en la solución. Hecho esto, pues vas al ejercicio, te sitúas, pues por ejemplo, en la función contar, en la celda del resultado, llamas al asistente, buscas la función contar, lees la descripción que te lanza el asistente, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Aceptas y ¿qué nos pide esta función? Bueno, pues esta función, si pulsas en el primer argumento, que llama valor 1, leyendo la descripción, dice valor 1, valor 2, etcétera, son pues de 1 a 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números. Bueno, aquí la descripción no es que sea muy demasiado explicativa, ¿no? Quizás deberías de abrir ayuda sobre esta función para que se te descargue una ayuda con un ejemplo, ¿no? Que nosotros, bueno, pues no nos vamos a leer porque este vídeo debe ser cuanto más corto mejor, ¿no? No me voy a extender. Pero si tienes ganas deberías de abrir la ayuda y leer detenidamente qué es lo que hace la función contar, incluso ver el ejemplo. Y después de leerte todo esto, quizás llegas a la conclusión de que lo que nos está pidiendo como primer argumento no es ni más ni menos que el rango que quiero evaluar. Hecho esto, acepto y me dice que son 4. Deberías de ir después a contar blanco. Hay una función que es contar blanco, pues la buscas. Entonces, bueno, pues fíjate, contar blanco. Aceptamos y lo mismo, el rango a evaluar, que es este. Bueno, pues aquí hay 2 celdas vacías. Y luego contar sí, que esta es muy utilizada en Excel, ¿no? Entonces buscas contar sí, te lees la descripción, dice cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Aceptamos. Es parecida a la función sí. Como ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se utiliza la función sí, no deberías de tener problemas con esta. Rango es el rango de celdas que quiero evaluar. Quiero evaluar este rango de celdas. ¿Y ahí qué quiero evaluar? Pues lo que yo pongo en criterio. Y en criterio pongo mayor que 150.000. Esto que he hecho yo tan rápido, deberías de haberlo hecho tú después de leerte un poquito la ayuda sobre esta función. Bueno, pues esto lo aceptas y nos dice que hay 2 celdas mayores que 150.000, ¿no? Y ya quedaría el ejercicio resuelto. Entonces, como podéis ver, pues este ejercicio era para practicar un poco con el asistente de funciones que hemos visto en vídeos anteriores. Guardamos cambios
Cerramos y pasamos al siguiente. Bueno, pues vamos a continuar con el de la función sí, para practicar con el uso de esta función condicional. Bueno, pues abrimos el ejercicio y es lo de siempre, ¿no? En la solución, pues vemos un poquito qué es lo que nos tiene que salir. Pues una tabla con un formato determinado, faltan dos columnas, porque fíjate que en el ejercicio la columna días pues no está especificada y la columna pagar tampoco. Entonces tú tienes que rellenar la columna días y la columna pagar. Fíjate que aquí nos dice en una especie de instrucciones que si paga antes de 10 días se aplica el 10% de descuento, si paga antes de 15 el 5%, si paga pasados 15 no hay descuento, ¿no? Fíjate, bueno, pues que hay una fecha de servido, una fecha de pagado y hay un importe. Luego entonces el descuento se va a aplicar sobre este importe y para ver si ha pagado antes de 10 días, antes de 15 o pasados de 15, tendrás que jugar con estas dos fechas, cuándo le he servido el producto y cuándo se lo he pagado. Te ayuda bastante si miras la solución, porque si miras la solución, viendo este 10, pues también debes de llegar a la conclusión de que son los días de diferencia que hay entre la fecha de servido y la fecha de pagado, y lo mismo con las demás, ¿no? Y luego en apagar, pues lo que aparece es si le hemos hecho un 10% de descuento, un 5% o si no hay descuento. Por ejemplo, este que han pasado más de 15 días, pues no hay descuento. Fíjate cómo aparece el precio a pagar, el mismo que en importe, porque no se le hace descuento ya que han pasado más de 15 días entre la fecha de servido y la fecha de pagado. Bueno, quizás habría que empezar por la fecha, por la columna de los días, que es la más sencilla, ¿no? Y esto lo podríamos hacer con la función días 360 que hemos visto hace un instante o simplemente restando la fecha en la que me ha pagado menos la fecha en la que le he servido el producto, con lo cual si restas ambas fechas y arrastras hacia abajo ya tienes los días que han pasado entre una fecha y otra. Y con ese dato ya podemos rellenar la columna pagar, que es la verdaderamente compleja, ¿no? Entonces, bueno, ten en cuenta que hay que evaluar tres condiciones, tres. Y un sí normal solamente te permite evaluar dos. Una prueba lógica, qué hay que hacer, valor si verdadero si la prueba lógica se cumple y qué hay que hacer si es falsa, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros tenemos que evaluar aquí tres condiciones. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues lo voy a hacer primero directamente sobre la hoja de cálculo y después lo haré utilizando el asistente, porque hay que anidar síes. Hay que meter un sí dentro de otro sí debido a que hay que evaluar tres condiciones. Luego entonces esto sería igual a sí, abrimos paréntesis, mira a ver si esta celda, la de los días, es menor que 10. Por cierto, me estoy fijando en una cosa y es que aquí las instrucciones dice si paga antes de 10 días. No sé yo si este 10, es decir, en el caso de que haya pagado, como es nuestro primer ejemplo, en 10 días en concreto, queda dentro del primer supuesto para aplicar un 10 o entraría dentro del segundo para aplicar un 5. Yo voy a hacer que esté inclusive en el primero. Luego nos fijaremos en la solución y veremos si en la solución lo incluyeron así o no. Luego entonces yo aquí le diría, mira a ver si esta celda es menor o igual que 10 para que quede incluido en el primer supuesto. Punto y coma. Si esto es verdad, dice que le tenemos que hacer un 10% de descuento, ¿no? Luego entonces, punto y coma, valor si verdadero sería el importe menos el descuento, y el descuento va a ser el importe por 10%. Y quizás esta es la parte más complicada, ¿no? Si esto es verdad, tiene que hacernos un 10% de descuento en el importe, pero no tiene que darme cuál es el 10% del importe, no. Tiene que calcularme el importe con un 10% ya aplicado. Luego entonces es el importe menos un 10% del importe, ¿no? Bueno, ¿y si no es verdad? Pues si no es verdad pueden pasar dos cosas. Si no es verdad, puede ser que haya pagado antes de 15 días o que haya pagado pasados 15 días. Y aquí está el quid de la cuestión, porque valor si falso solo me deja decirle qué hacer en el caso de que la primera condición sea mentira, pero es que pueden pasar dos cosas. Luego entonces tal y donde nos encontramos hay que incluir un segundo sí que me permita evaluar las dos condiciones que quedan. Luego entonces, punto y coma, si, abrimos paréntesis, mira a ver si esta celda, la misma, es menor o igual que 15, punto y coma. Si esto es cierto, me aplicas un 5% de descuento. Luego entonces el importe menos, abrimos paréntesis, el importe por un 5%, cierro paréntesis. Punto y coma. Y si no es verdad, pues ya por descarte, la única posibilidad que cabe es que haya pagado pasados 15 días. Es decir, si Excel llega a leer
este punto en el que nos encontramos ahora mismo es porque el primero no es verdad y el segundo tampoco. Entonces, si no es verdad este y si no es verdad este, por descarte, obligatoriamente es que es el tercer caso. Luego, entonces, aquí ya no hace falta anidar más. Simplemente le indicamos qué hacer en ese caso. Y en ese caso dice que no hay descuento. ¿Cómo le decimos que nos deje el importe como está? Pues simplemente pulsando el importe sin sumar ni restar nada. Y ahora viene quizás pues también otra cosa compleja, porque hemos abierto dos paréntesis que hemos dejado abiertos, el del primer sí y el del segundo sí, porque estos paréntesis están cerrados. Luego entonces aquí tenemos que cerrar dos paréntesis, 1 y 2. Le damos al Enter, arrastramos hacia abajo y ya tengo el resultado. Lo que no sé es lo que os he dicho antes, si aquellos que han pagado justo en el día 10 o justo en el día 15 los han incluido en el primero o en el segundo, no lo sé. Mirando la solución pues lo veremos. Entonces, pues vemos que no, porque por ejemplo en el primer caso, pues vemos que sale 328.386, ¿no? Eso quiere decir, al no coincidir con el nuestro, que la condición pues la habrán planteado diferente. Pues mirad, abro con F2 la función sí y quito el igual de este 10 y quito el igual de este 15 para que queden exclusives de las condiciones. Le damos al Enter, arrastramos hacia abajo nuevamente la primera celda y ahora tiene que coincidir con la solución. 328.386, ahora sí. El segundo 23.454, que ha pagado en 15 días, 23.454. Lo único que falta es poner esto en formato moneda. Que ya está. Y bueno, pues el ejercicio estaría. Lo voy a hacer pues 2 columnas más a la derecha utilizando el asistente. Por si acaso alguien se desenvuelve mejor con el asistente. Pues llamamos al asistente, buscamos la función sí, aceptamos. Y aquí, prueba lógica. Mira a ver si esta celda es menor que 10 y en el caso de que sea verdad, pues al importe le aplicas un 10%. Bueno, pues en valor si verdadero, E9 menos E9 por 10. Y en valor si falso, y aquí está aquí de la cuestión si utilizas el asistente, en valor si falso teníamos que meter el segundo sí. Luego entonces con el cursor parpadeando en valor si falso, pulsas en el selector de celdas directamente sobre la función sí, no hace falta desplegar, para que anide un segundo sí. Fíjate en la barra de las fórmulas, como ya nos ha metido el segundo sí dentro del primero. Prueba lógica de este segundo sí, pues la segunda condición. Mira a ver si esta celda es menor que 15 y en el caso de que esto sea cierto, pues coges el importe y le aplicas un 5%. Y si nada de lo anterior es verdad, pues entonces me dejas el importe como está. Y aquí, pues como estamos utilizando el asistente, no te preocupes de cerrar paréntesis ni nada por el estilo. Simplemente aceptas, arrastras hacia abajo, lo pones en formato moneda y tenemos lo mismo en un caso y en otro, utilizando el asistente o haciéndolo en la hoja. Y ya lo último que nos quedaría son cuestiones relativas al formato, pero eso es muy sencillo, no lo voy a hacer, pero sería seleccionar la tabla, entrar en el botón de formato celda, irte a bordes, relleno y aplicar, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a hacer exactamente igual porque no me apetece perder mucho tiempo, cogerías un borde, le dirías contorno, otro borde más fino, le dices líneas horizontales y aceptas, ¿no? Ya tienes aquí una especie de tabla. Y luego, pues para hacer los sombreados, pues seleccionas el primero y le das un sombreado, pues como te apetezca. No voy a hacerlo demás. Bien, pues guardamos cambios, cerramos y ya solamente nos quedaría el último ejercicio, que es el del albarán. Bueno, pues lo abrimos. Y este, pues es igual que los demás, ¿no? Tenemos que ir a la solución, pues para ver qué celdas nos faltan y qué hay que hacer, ¿no? Entonces vemos que en este caso nos falta descuento, nos falta IVA, nos falta el total y también nos falta esta celda que aparece ahí, ¿no? También hay que aplicarle un formato en concreto y vemos que tenemos aquí el descuento y que tenemos el IVA. Lo voy a hacer rápidamente porque este vídeo pues ya está llegando prácticamente a su fin, no me gusta extenderlos más de 30 minutos. Bueno, el descuento, pues vemos que tenemos la celda del descuento aquí, ¿no? Luego entonces, primero tenemos unidades, precio-unidad. Luego entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Decimos que esto va a ser igual a el precio-unidad por la celda del descuento. La celda del descuento no quiero que la mueva porque en todos los casos tiene que multiplicar siempre por esta celda. Luego entonces F4. ¿Qué va a desplazar? Perdón, le he dado F5 sin querer. ¿Qué va a desplazar? ¿Columna o fila? Va a desplazar fila al arrastrar hacia abajo. Pues tendrá que aparecer un dólar delante de la fila. Hecho esto, le damos al Enter, arrastramos hacia abajo y ya tenemos el descuento. El IVA, pues exactamente igual. Sería esta celda, precio unidad, por la celda del IVA,
y con F4 pues ponemos un dólar delante de la fila y arrastramos hacia abajo. El total, pues el total va a ser igual a precio unidad menos descuento más IVA, todo ello por la cantidad de unidades. Luego entonces metemos todo esto entre paréntesis porque lo que dé eso hay que multiplicarlo por las unidades que tenemos. Aquí no ponemos dólar ninguno porque tenemos que modificar o mover todas las celdas. Hecho esto, pues habrá que fijarse, después de ponerlo en formato moneda y tal, si coincide con la solución. Entonces, pues veo que el descuento coincide, el IVA pues no coincide, y el IVA no coincide probablemente, a ver, porque estarán aplicando para hacer el IVA precio unidad menos descuento. Bueno, pues esto deberías de llegar a la conclusión igual que yo, mirando la solución, pues si no te da exactamente lo mismo el IVA, pues deberías de ver por qué, ¿no? Y esto es porque para hacer el IVA están haciendo precio unidad menos descuento, todo ello por la celda del IVA, y la celda del IVA con el dólar delante de la fila para que no la mueva, y ahora pues arrastramos hacia abajo. Gracias a que Excel actualiza todas las fórmulas, pues ahora sí que debería de salir, ¿no? 155, 63,03, 1125, etc. Vale, pues todo esto lo pones en formato moneda, te vas a inicio, y aquí le decimos formato moneda, y ahora pues solamente quedarían cuestiones relativas al formato, ¿no? Luego entonces, como veo que aparece un sombreado en gris y unas líneas finas, pues para las líneas seleccionamos toda la tabla, nos vamos a formato fuente, borde, seleccionamos un borde fino, como por ejemplo este, y le decimos que el contorno y las líneas interiores pues tienen que ser de esa forma, y una vez que tenemos las líneas finas, pues ya solamente queda el sombreado gris, ¿no? Efectivamente, menos la fila de arriba. Luego entonces, para hacer el sombreado gris, seleccionamos este rango, coges un gris y lo mismo pues para el resto. Es decir, aquí ya habría que, con la tecla control, puedes ir seleccionando, bueno, con la tecla control, pero bien, claro. Primera fila, lo quiero hacer tan rápido que ya no me sale, ¿no? Pero bueno, pues así ya haríamos el formato. Vas seleccionando las filas y una vez que tienes las filas seleccionadas, pues le das al sombreado y ya está, ¿no? Bueno, y en principio estos son los ejercicios que colgué en el vídeo anterior y en los que aplicamos un poquito pues todo lo visto con fórmulas, funciones, referencias relativas, mixtas, etc. Bien, en el siguiente vídeo pues seguiremos avanzando y entraremos ya en el tema de los gráficos, así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.